hermanos y hermanas, para recibir del Señor en esta tarde. Y diremos, alzamos nuestras Biblias hacia arriba, hermanos, y decimos, esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios. Siempre la amaré, siempre la estudiaré, siempre la practicaré para ya no ser igual. Y Padre Santo, no son palabras nada más, sino de todo corazón nosotros lo decimos, Señor Dios, porque en verdad ya no queremos ser iguales, Señor Dios, queremos ser transformados, Padre Santo, queremos ser renovados, Señor Dios, por tu palabra, Señor Dios, por tu misericordia, por todo, Señor Dios, que tú nos das, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo te lo pido. Amén y amén. Voy a pedir que me acompañen, hermanos, Juan capítulo 3. Oh, aleluya, Juan capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a mirar cuando Cristo estaba hablando con Nicodemo. Vamos a empezar desde el versículo 5. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto te digo, dice el Señor Jesucristo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes a dónde va, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, mas para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Padre Santo, bendice la lectura siempre de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Dios es grande para siempre. Es misericordia. ¿Verdad que en las películas, especialmente las películas románticas, para los que miraban novelas antes, cuando eran del mundo, era que en los últimos capítulos todos los problemas se resolvían y todo era feliz y se casaban y felices para siempre, ¿verdad? Qué bonito, ¿eh? Así fue, hermanos, cuando usted se casó. Ustedes estaban contentos y así fue, felices para siempre. Claro que no, ¿verdad? Obviamente se cierra un capítulo y se empieza otro nuevo, ¿verdad? Porque vienen los niños, vienen las responsabilidades. ¿Cuántos quisieron volver a tener 15 años otra vez? ¿Cuántos hermanos que quisieran volver a tener 15 años otra vez? Y si les pregunto por qué, seguramente van a decir, no tenían responsabilidades, ¿verdad? Llegaban a su casa, comían, su mamá les daba de comer, su padre les proveía, miraba televisión, salía al parque, salía a pasear y anhelaban ser adultos para tener libertad para hacer lo que ustedes querían, ¿verdad? Y ahora que son adultos, quisieran volver a tener esos 15 años. Y cuando tenían 15 años querían ser adultos ya. Nunca, hermanos, nunca, pero nunca vamos a poder estar contentos, ¿verdad? Aquí miramos, hermanos, Cristo decía, es necesario nacer de nuevo. Amén. Es
necesario que haya una transformación, es necesario que haya un cambio, es necesario, hermano y hermana, que nosotros aprendamos, hermanos, a cambiar, a ser ya no como éramos antes y a ser nuevas criaturas, ¿verdad? Porque obviamente un niño pequeño, pues yo creo que la mayoría, todos aquí hemos tenido hijos, ¿verdad? Un niño pequeño se le da atención, se le nutre, pero también se le enseña. ¿Y qué es el fin de un padre, hermanos? Enseñarle a sus hijos a poder ser independientes, ¿verdad? A poder ser adultos, sin tener que depender de los padres, sin depender de los suegros, sin depender del gobierno, sino lograr a que el varón aprenda a trabajar y a amar a su mujer, a cuidarla, a protegerla, a la mujer que aprenda a respetar a su marido, a que también aporte para la casa y para que se pueda llevar bien, así como el Señor ha mandado. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando especialmente hoy en día? Fíjense, hermanos, hay una epidemia hoy en día, ¿verdad? Los adolescentes, perdón la expresión, no saben hacer nada, no saben lavar ropa, no saben ni siquiera amarrarse los zapatos, muchos ni siquiera saben lamentablemente cómo leer y escribir. Imagínense, aquí en este país, donde supuestamente hay 100% de literario, o sea, gente que tiene la posibilidad de ir a la escuela, tiene la oportunidad desde kinder hasta 12 años, hermanos, amén, salirse de la high school. Pero lamentablemente hay muchos que no leen, hay muchos que no aprenden a trabajar, hay muchos que crecen dependientes de sus padres, crecen dependientes de pandillas, crecen dependientes del gobierno. ¿Y por qué está pasando eso, hermanos? Es que simplemente, como padres, la sociedad le ha fallado a esta nueva generación. Vamos a pensar, hermanos, y analicen. Yo aprendí, yo viví 3 años allá en México. Yo me tenía que levantar temprano a las 5 de la mañana para ir por las vacas, para ordeñar, para llevarlas, para llevar los becerros y después irme a la escuela, ¿verdad? Y muchos de ustedes tal vez igual, como vivían en un pueblo o vivían en un lugar donde tienen quehaceres, ¿verdad? Ya sea traer agua, ya sea lavar, ya sea ayudar en los quehaceres que había que ver. Pero fíjense, aquí en Estados Unidos, especialmente aquí en una ciudad como Oxnard, pues ¿qué hay que hacer para los niños, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, su hijo ya de 8 o 9 años, sabe que no barras porque no lo haces bien, mejor yo lo hago, ¿verdad? Tu ropa, ¿sabes qué? No lo sabes doblar, mejor yo lo hago. ¿Sabes qué? No lavas los trastes porque no sabes cómo hacerlo, mejor yo lo hago. Y este niño de 8 años llega a tener 9, llega a tener 10, llega a tener 11, llega a tener 12, llega a tener 13 y todavía no sabe. Y lo mismo, no laves los trastes porque no lo haces bien, más bien no lo haces a mi modo. Yo lo hago después. No barras porque no lo haces a mi modo, yo lo hago después. No laves el carro porque no lo haces a mi modo, yo lo hago después. Y nosotros mismos, hermanos, los padres mismos, hacen a sus hijos, perdonen la expresión, inútiles, que no sepan hacer nada, no sepan ni cocinar. Amén. ¿Y todo por qué? Porque no ha habido esa madurez, ese crecimiento, esa disciplina de los padres hacia sus hijos. De decir, ¿sabe qué? Aunque no lo hagas bien, pero yo quiero que tú aprendas. Hazlo como puedas, y al rato yo vengo y lo acomodo. ¿Verdad? Yo me acuerdo que mi papá me ponía a hacer algo, y lo que más mal me caía era cuando estaba atrás de mí. Y cualquier cosita que no hacía así como él quería, ya me estaba diciendo y él estaba apuntando, y pues no lo quería hacer, ¿verdad? Además, en cambio, cuando me decía, haz esto, y se iba, y después regresaba y ya estaba terminado, porque obviamente uno lo terminó como uno pudo, pero o sea, el resultado fue lo que él quería, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, mandamos a nuestros hijos y queremos que cada detallito esté exactamente como nosotros queremos. Queremos que hagan las cosas a nuestro orden, a nuestro modo, a nuestro sistema, ¿verdad? Hay que aprender a decir, ¿sabe qué? Haz esto y al rato vengo, ¿verdad? Y si regresan y no lo han hecho todavía, ok, ahí te voy a dejar hasta que lo termines. No vas a poder ver televisión, no vas a poder ir a
Pero ¿qué pasa? A veces regresa y porque no lo quiere hacer y porque nosotros más bien no queremos batallar. ¿Sabe qué? Lárgate para afuera entonces. Yo lo hago. Y el problema es de que llegan a la edad de 15 años, de 16 años, llegan a la edad de casarse, se casan y ahí van con la mamá. Y ahí va con el papá. Y ahí va con los hermanos. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a ser dependiente. Digo eso, hermanos, ilustrando lo que Cristo nos está dando a conocer. Que como cristianos hay que aprender a independizarnos, no de Cristo, hermanos, no de la iglesia, no, sino en nuestra conducta, en nuestra enseñanza, en nuestra fortaleza, en nuestro crecimiento personal. Amén. ¿Cómo es posible? Personas que ya tienen 5 o 10 años llegan a la iglesia y preguntando preguntas que francamente son elementarias para un cristiano. Amén. Si alguien va y les pregunta ¿por qué es cristiano? ¿Ustedes qué les dirían, hermanos? Vamos a empezar. Si alguien les preguntara ¿por qué cree en Jesucristo? ¿Qué le contestaría? Si alguien le preguntara ¿por qué no creen en la Virgen María? ¿Qué le contestaría? ¿Por qué no rezan el rosario? ¿Qué contestaría? ¿Sabe qué? Déjale llamar a mi pastor ahorita te contesto eso. ¿Qué le diría? Dice la palabra, hermanos, que nosotros tenemos que estar preparados y listos para dar una explicación para la esperanza que tenemos en nuestro corazón, en 1 de Pedro. Tenemos que estar listos, hermanos, preparados. ¿Pero cuándo, hermanos? ¿El año que entra? ¿El mes que entra? ¿Cuándo? Hoy la clase, hermanos, se trata de revestidos de toda la armadura de Dios. No voy a predicarlo otra vez porque apenas lo prediqué en el campamento. Amén. Cuando habla acerca de tomar el yelmo de la salvación, tomar el escudo que es la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Qué interesante. ¿Por qué, hermanos, hay muchos cristianos que nacen en el Evangelio, pero que nunca maduran, que nunca crecen? Porque así como hoy en día en esta sociedad, existimos como cristianos, pero nunca hay esa maduración. ¿Y por qué nunca hay esa maduración? Porque nosotros mismos no la buscamos. Me pongo a pensar en un ejemplo, por ejemplo, el apóstol Pedro. Amén. Yo creo el ejemplo más famoso que pueda mirar, ¿verdad? Cristo le dijo, ¿me amas? Sí, yo te amo. Cristo le volvió a preguntar, ¿me amas? Sí, yo te amo. Y le volvió a preguntar otra vez, ¿me amas de verdad? Sí, yo te amo de verdad. Y se entristeció mucho Pedro. Acuérdense, hermanos, que Cristo le preguntó eso ya cuando se había resucitado, ¿verdad? Pedro ya había negado a Cristo 3 veces. Y acuérdense que no le negó ante un soldado, lo negó ante una muchacha, una niña. Le dijo, verdaderamente tú eres Galileo porque hasta tu modo de hablar te identifica. No, y maldijo. Dijo, yo no conozco a ese. Pero fíjense, hermanos, 50 días después, aquel mismo Pedro, cobarde, impulsivo, predicó ante una multitud donde 3,000 hombres, sin contar a sus mujeres y a sus hijos, se convirtieron al Señor. Qué interesante. Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué pudo ver eso? Obviamente el Espíritu Santo ya había descendido sobre la iglesia. Pero también podemos mirar que Pedro aprendió por esa mala experiencia cuando negó a Cristo. Y en esos 50 días Pedro, ayudado por el Espíritu Santo, se vistió de esa armadura de Dios. Amén. Fíjense, esa armadura menciona lo que es la fe. Porque la fe es la herramienta más importante del cristiano. Porque es un componente, hermanos, hermanas, que no puede faltar
en un cristiano. Dice Cristo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte que se mueva y ese monte se moverá. ¿Amén o no amén? Amén. A ver, hermanos, pídanle al Señor que este púlpito se mueva ahí abajo. A ver, oren. Pídanle al Señor. Obviamente no estaba hablando literalmente, pero sí estaba hablando de eso, hermanos, hermanas, que nosotros tenemos que tener una fe inconmovible. Tenemos que tener una fe que no haya ningún espacio, hermano y hermana, para duda. Una fe firme, una fe de las cosas que han acontecido, de las cosas que están aconteciendo en nuestro corazón, con nuestra relación a Dios y las cosas que van a suceder. Les conté una vez que una persona que trabajaba en un cementerio se convirtió porque miraba que cuando venía gente que no era cristiana, venían tristes, venían afligidos, venían de luto, venían llorando de tristeza, gemiendo de dolor intenso, hermano y hermana. Pero los cristianos, aunque sí venían llorando, sí estaban tristes, pero cantaban cánticos como cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, yo seguro a mi nombre contestaré. Amén. Esos hermosos cantos, y él escuchaba y decía, ¿cómo pueden estar contentos estos y también tristes a la misma vez? ¿Verdad? Porque obviamente, hermanos y hermanas, podemos entender que la diferencia era esta. La diferencia era de que esos cristianos o aquellos que conocen al Señor, aquellos que tienen fe en Cristo Jesús, saben muy bien que los que mueren en Cristo Jesús no mueren en verdad. Muere su cuerpo, esto carnal, esto animal que tenemos, hermanos, que es de este mundo, más nuestro espíritu dormirá. Y será despertado en aquel gran día. Vemos, hermanos, que Pedro se le quitó, hermanos, esa impulsividad, se le quitó esa vergüenza, se le quitó esa cobardía y se llenó, hermanos y hermanas, de ese celo del Señor para hacer la voluntad de Dios, para triunfar en lo que el Señor quería, para que Él pudiera triunfar. Y llegó a ser uno de los grandes líderes de la iglesia. Escribió 2 epístolas, primera y segunda de Pedro. Amén. Y ahora vemos también otro ejemplo. Esteban. Para los que no conocen, hermanos, de él está el libro de los Hechos, capítulo 5, capítulo 6. Esteban fue el primer mártir, la primera persona que mataron en el Nuevo Testamento a causa de Cristo. Pedro predicó, la gente se empezó a convertir y empezó a haber un gran alboroto, hermanos y hermanas, dentro de Jerusalén. Y la gente se empezó a quejar, empezó a buscar forma como poder aprender. Acuérdense, hermanos, cuando Pedro predicó, apenas Cristo tenía 50 días que había sido crucificado. Cuando mataron a Esteban, no tenía mucho tiempo que había transcurrido. Tal vez era la misma gente, eran los mismos líderes religiosos, eran los mismos fariseos que estaban ahí haciendo esa revuelta, tratando de impedir, siendo usados por el diablo para impedir la voluntad del Señor a esa tierra. Y lo sacaron de la ciudad y cada quien tomó una piedra y se la arrojaban a Esteban hasta que él murió. Antes de morir dijo estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo también lo dijo, y tal vez dirán, que pues Cristo ya estaba en el cielo y ya sabía, y pues él fue Dios también y por eso. Pero Esteban, él fue 100% hombre, ni un porcentaje de Dios, no tenía ni un porcentaje de divina. Fue el primer mártir, fue la primera persona que vemos, hermanos, que tenía el mismo carácter que Cristo, tenía la misma mentalidad que Cristo. En vez de repudiar a esa gente, en vez de maldecirlos, en vez de decir como en las películas de Mario Armada, nos vemos en el infierno, con mucho orgullo le dicen, ¿cómo puede pasar como el mundo le causa gracia esas cosas?
cuando en verdad son tan tristes. Esteban declara: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a los pies, y los que le apedraron a Esteban, dejaban sus túnicas a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Y ese Saulo de Tarso, después nosotros lo conocemos como al apóstol Pablo. Y por eso si nosotros vemos, hermanos, las epístolas que él escribió, las escrituras que él escribió, vemos tanta humildad, vemos tanta sencillez de persona. Una persona que era educada, una persona que tenía razón para exaltarse, mas no lo hacía. ¿Por qué? Porque él recordaba, hermano y hermana, qué tan vil él era, cómo él se oponía a la voluntad de Dios para este mundo. Y por eso él pudo entender que francamente no era nada comparado al Señor. Él no iba a poder detener su palabra. Cuando Cristo se le apareció en el camino a Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y inmediatamente Saulo se puso de rodillas y le dijo: heme aquí, aquí estoy, ¿qué quieres de mí, Señor? Hubo un cambio. Y si nosotros miramos, hermanos, el libro de Gálatas, el apóstol Pablo habla de cómo él se fue al desierto de Israel y duró 3 años preparándose, meditando en la palabra, creciendo en las cosas de Dios. Cuando él regresó, la gente no le creía que se había convertido. Pensaban que era haciendo una espilla y de repente iba a sacar las uñas y iba a ser matadera de hermanos. Qué tremendo, hermanos. Si vemos lo que sufrió Pablo, lo que sufrió Pedro, lo que sufrieron la iglesia primitiva, hoy en día, hermanos, hay muchos que están sufriendo. ¿Recuerdan de aquel apóstol, aquel pastor en Irán que duró 3 años en la cárcel? Que estaba sentenciado a muerte por apóstata, por haberse convertido de musulmán a cristiano. Gloria al Señor, la semana pasada lo soltaron por fin. Amén. ¿No damos gloria a Dios por eso? Amén. Imagínense, hermanos. Él, su esposa joven, teniendo 3 niños pequeños, le dieron la oportunidad 3 veces de negar a Cristo y aceptar a ser musulmán de nuevo. Y esas 3 veces él dijo que no. ¿Usted qué hubieran hecho? Sus hijos sufriendo, tal vez de hambre. La verdad no sé en qué condición estaba su esposa, estando también propensa a que la arrestaran en cualquier momento. ¿Qué harían ustedes? El Señor me entenderá. ¿Saben qué? Cristo, te renuncio y acepto a ser musulmán. Al rato me cambio otra vez. Pero este hombre sabía que los ojos de muchos lo estaban viendo a él. Amén. Sabía muy bien que todo el mundo, los cristianos de por todo el mundo, cristianos y no cristianos por todo el mundo, hermanos, lo estaban viendo. Mas él quiso dar ese ejemplo. Primeramente quiso pararse ante las acechanzas del enemigo y quiso decirle: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Porque la verdad, hermanos, ¿de qué sirve la fe si nunca la ponemos en práctica en nuestra propia vida? ¿De qué sirve, hermanos, tener confianza, tener esperanza, tener fe si nunca la ponemos por obra, si nunca la ponemos por práctica? Este hombre, Esteban, Pedro, Pablo, el pastor de Irán, lo practican, hermanos y hermanas. ¿Y nosotros por qué? ¿Acaso necesitamos que venga otra persecución para que verdaderamente nosotros podamos reconocer, agradecer lo que el Señor hace por nosotros? Este es el problema del cristianismo hoy en día, especialmente aquí en Estados Unidos, que estamos muy cómodos, no sufrimos nada, tenemos situaciones, tenemos problemas, pero la verdad no se comparan con nada de lo que otros cristianos por otros tierras, otros países están sufriendo. ¿Cómo nosotros podemos poner nuestra práctica, nuestra fe en obra? Capítulo 6 del libro de Efesios, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10 del libro de Efesios. El haber sido
una nueva etapa en nuestra vida. No es el fin, hermanos, simplemente es el comienzo. El comienzo de una vida nueva. El comienzo de una etapa nueva en nuestra vida. El comienzo de un cambio interno en nuestros corazones y en nuestras mentes. Nosotros tenemos que fomentar, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, hermano. Ahora, ¿cómo? Capítulo 6, versículo 10 del libro de Efesios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda, ¿de cuál, hermanos? De toda. Así quiere decir que todo lo que vamos a punto de leer, nosotros lo tenemos que practicar toda, no nomás lo que nos convenga, no nomás lo que queramos. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Acechanzas qué son? Son maquinaciones, son preparaciones, hermanos. El que va a hacer una casa, ¿qué es lo que hace primero? No va a agarrar su tarjeta y no, sino primero tiene que planear, ¿verdad? ¿Y qué? Va y compra el material y llega a su casa y lo avienta y ¡pum! De repente se va a formar todo. Es que a veces así somos, hermanos. Compramos Biblia, compramos himnario, compramos libros aquí y allá. Y los libros ahí están en nuestra casa, bien empolvados y nunca los leemos. Amén. La Biblia ahí está en nuestra casa, bien empolvada y nunca la leemos. Ya saben el chiste de la viejita que estaba buscando sus lentes. Amén. No se lo voy a decir otra vez. O sea, imagínense que el que necesita una casa o necesita algo. Bueno, vamos a usar el ejemplo de una casa para protección. Ya viene una tormenta bien grande, viene nieve, viene viento, viene hielo, vienen muchas cosas. Y va y compra todo el material y llega y ¡fum! Y piensa que nomás llega y lo guarda y lo tapa para que no se moje, para que no se empolve. Viene la tempestad y viene él, se moja él y se moja su material y se echa a perder, ¿verdad? Y así pasa muchas veces con nosotros, hermanos. Vemos, tenemos nuestra Biblia, tenemos todas nuestras herramientas, pero nunca las ponemos en práctica. Amén. Ya tengo muchos que no hagan unas preguntas, pero la lectura bíblica, ¿cómo van? Amén. Ya vamos pasando el libro de Efesios. Yo estoy un poquito atrasado, pero ahí vamos luchando, ahí vamos terminando. No queremos quedar en nada del Señor. Muchos dirán, pues yo ni siquiera me comprometí. Hermanos, ya nos comprometimos. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nos comprometimos a leer su palabra, nos comprometimos a ayunar, nos comprometimos a orar y a pedirle que el Señor nos fortalezca más y más. No le eche la culpa al pastor, no le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa a nadie más por su situación espiritual, por su nivel espiritual, por la falta espiritual que tal vez ustedes tengan, hermanos. Es cuestión de cada uno de nosotros. Yo no le puedo echar la culpa a mis hijos, no le puedo echar la culpa a mi esposo, no le puedo echar la culpa a mi trabajo. Es mi responsabilidad. Entonces, hermanos, para poder ser victoriosos, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Podemos mirar esto de dos formas. Nuestra esposa no es nuestro enemigo. Nuestros hijos no es nuestro enemigo. El hermano y la hermana que está al lado nuestro no son nuestros enemigos. El enemigo es aquel diablo, hermanos, hermanas, que fue derrotado, que fue mandado acá del cielo, hermanos. Ese es nuestro enemigo. Y él, hermanos, hermanas, tiene sus artimañas, tiene sus maquinaciones, tiene sus demonios, tiene sus legiones, hermanos y hermanas, buscando cómo